Confío puedan verse más o menos esas fotografías de fosas comunes y campos de concentración y fusilamientos durante la España franquista. Y leo, el Carrín, según se dice en estos lugares a 10.000 kilómetros de nuestra ciudad, es de Encarna, la entrañable peluquera. Lo maneja su adorado Marcelo, minero que se hizo mil usos de la albañilería, y en los asientos traseros voy con el Roshu, pequeño y rubicundo, cuyo brazo izquierdo vacila en el recuerdo o la imaginación desde la voladura de una pared rocosa en los pozos de hulla que a los 14 años el abuelo hizo su hogar. Subiendo las montañas una penosa curva tras otra, el motor tose justo como un minero silicoso, y la densa niebla alrededor contra los grises macizos de los picos de Europa es melancólica dulzura transmitida por los ojos y comentarios del Roshu. Qué hermoso y esto, dice en la tierna habla regional, donde por contraste todo es atajos a palabras gruesas en un volumen brutal para oídos extraños. Vamos tras el rastro de Belarmo, un poco contra mi voluntad, pues tengo la cabeza llena de historias sobre los del llano y el monte, sucedidas tras la marcha de él. Kilómetros atrás dejamos el pueblo de José Mata y Pepe Llagos. Al primero lo busqué antes de venir aquí. Vive en otro país, jubilado por la mina donde trabajó desde 1948, fecha de su rocambolesca fuga, con un centenar de socialistas de ambos sexos que el abuelo contribuyó a organizar. Allí me contó la historia de los fugaos, de quienes por miles se echaron a las montañas para escapar a las siniestras columnas que tomaban ese último bastión de la defensa de un sueño. Todo dijo a la grabadora por la confianza en mi familia y mucho pidió callar, pues las heridas no cerrarían jamás. Luego encontré a Yagos en la aldea de la cual no salió. Tenía 16 años cuando la derrota y la escuetísima experiencia política no le impidió encargarse de lo que nadie más podía, los restos de su organización política en la cuenca del río cuyo curso seguimos ahora. Pasarán 3 décadas para que conozca a un hombre más roto que él. Y sigo a continuación en otro tono. Eh, Perdón. No tolero la serie española que rompe ratings presumiendo recordar los tiempos en torno a la transición democrática. Justo entonces hice mis primeras visitas a ese país. Venía del México de los pasmosos contrastes sociales y un régimen de casi 5 décadas que no se andaba con miramientos para machacar opositores. Aún así, quedé perplejo. La segunda estancia se prolongó 11 meses entre 1976 y 1977. Rumbo a Asturias, con mi mujer y mi hijo, hice escala en Madrid, en el piso de una familia a quien nos etiquetaron. Se trataba de una entrada por la puerta grande, a lo que había oteado 2 años atrás. El susurro de lo pequeño es de una elocuencia no menor que los clamores de lo grande. El lugar estaba presidido por una pareja que convocaba a los cómics de humor y resultaba sin embargo muy para los ácidos del nunca suficientemente reverenciado Carlos Jiménez, cuyas imágenes por cierto deberían ir aquí porque en su Paracuellos, una historieta que tuvo mucho éxito, contaba la historia de quienes como él fueron eh, mm, eran expósitos, estaban en, eh, en en las guarderías y las escuelas que para ellos creó el franquismo. Eh, no creo en la existencia de gente tonta, pero como toda regla tiene su excepción, con la patrona de la casa fui a encontrarla.
Debía medir unos 70, pesaba muy por encima de los 100 kilos y el rostro parecía tomado de una roca, sin trabajo posterior alguno. Él apenas rebasaba el 1,60, sus hombros eran los más escuálidos y estrechos vistos en mi vida, al tórax lo coronaba un majestuoso vientre, y en la calle debía representar el papel de un hispano Gutierritos, personaje de la primera telenovela mexicana de gran éxito, a quien todos daban de coscorrones y colgaban chistosos papeles en la espalda. Pero al llegar a casa era tan Dios como el que más. El reinado familiar de la pareja tenía su más palpable expresión en el desprecio a la hija mayor, eh, por un buen motivo, era inteligente. Tanto había sido el maltrato que esta cálida mujer, cercana a los 30, estaba a punto de ser fea, noción que de vuelta no suele entrar en mi cabeza. De espalda encorvada, los granos, perdón, cebándose en el rostro, unos espejuelos de grueso armazón que usaba para terminar de ocultarse al mundo, pues no lo necesitaba. Vivimos momentos sublimes en aquel hogar, y tanto, con sus criaturas bulliendo en el caldero, como el par de veces en una semana en que, en saludo a la modernidad recién instaurada en el baño, la ama dio de voces pidiendo la asistieran en latina, donde solo Dios sabe cómo entró, pero nunca cómo saldría. O como la sobremesa en que desde el pontificado de la silla principal, el Señor repitió para nosotros la encíclica promulgada para los hijos quién sabe cuánto antes. Estaba científicamente comprobada la superioridad de la raza blanca y los negros eran micos. Habría repetido aquello en voz baja, desde luego, aún en las calles de Nueva York, donde por entonces la gente se abría al paso de la belleza y la altanería de las panteras negras. Y con la raza negra, todas las no pálidas, incluyendo la cuñada de él, una mexicana con quien, a su entender, había tenido el imperdonable mal tino de casarse su hermano menor. Cuando este portento de ser humano que nos hospedaba soltó la dicha sentencia, ante nuestros reclamos a punto de tundirlo allí mismo, revisando a los hijos por si su autoridad estaba siendo mellada, zanjó la cuestión sacando la Biblia en forma de libro de biología para no sé qué año de las escuelas públicas, donde el tema se desarrollaba a fondo con muy muchas irrebatibles citas de reconocidísimos sabios. Esas voces comunes, por cierto, siguieron estando, no se, no se abrieron hasta muy entrado en la transición democrática, muy entrada. eh, bueno, y esto va en ese tono, pero en ese tono por recoger lo que podría ilustrar, de hecho ilustré, pero no me atrevo a mostrar, eh, mm, con historias peleagudas, digamos. Y leo otra cosa en otro tono también. ¿Cómo se elaboró la vida íntima en la España franquista? En Asturias, por ejemplo, donde al final de la guerra civil, tras las más duras columnas franquistas, arribaron misioneros hasta un minuto antes en pía obra en África. Los religiosos debían contribuir a extender el manto negro sobre la región, en la que a comienzos de los años 1940, por las noches, se puso a circular una fantasma. Parecía mera leyenda para dar a la noche el aire sobrenatural que se debía, colaborando al cumplimiento del toque de queda. Lo parecía hasta la justiciera mañana, en la cual los fugaos resolvieron cortar por lo sano y dejaron a la entrada de un poblado el cadáver con fantástica capa encima del capitán de la Guardia Civil que se divertía asustando al vecindario. Los fugados eran los del monte, y esas líneas continuaban con la sexualidad de tres mujeres, elocuente demostración de la negrura de 30 años que empezaron así. Primero encontré a Vega,
el más adelantado de los estudiantes de química en el Gijón, una de las segundas, la segunda ciudad más poblada, más importante pues de la región, convertido en fotógrafo en una distante aldea a la que se le destinó con claras instrucciones de no ejercer nada parecido a su trunca profesión. Luego fue Llagos, con 18 años, a la caída de la República, que en su aldea debió asumir la dirección del PSOE, desde luego encubierta, lo cual, claro, es un decir. No tuve una relativa clara idea de cuánto había sufrido el hombre hasta hacer migas con Marcelo. En el libro sobre el abuelo va este apretado resumen de los años 1940. Enfermeras y enfermeros de un psiquiátrico, enfermeras y enfermeros de, de un psiquiátrico, agentes o testigos de un festín del gusto por el poder, convertido en deseo, luego asesinados como adelanto de miles de ajusticiamientos a cielo abierto y fosas comunes con las huellas borradas, juicios sumarios, campos de trabajo, palacios reconvertidos a base de horcas, sillas, perdón, sillas eléctricas y látigos con clavos en las puntas, padres amenazando con la muerte cumplida de un hijo para que otro, fugado, abandonase su escondite, o colgados de propia mano como único camino para escapar de la terrible elección. Mujeres rotas sin remedio que no sabían si algo más podía perderse en el periplo inútil de evitar el fusilamiento del marido. Damas en fiestas populares riendo al obligar a cantar a la joven que esperaba para enterrar un cadáver producto del justo castigo ordenado a un juez por el divino verbo. Hogueras de libros, ojos espiando por las rendijas de todas las horas. No en balde, al inicio de los 1950, Blas de Otero, el aún más o menos joven poeta, decía: aquí tenéis, encanto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro, y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos, olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved por todo el cuerpo. Lo leí mal, perdón. Damaso Alonso, el escritor de la generación del 98 que quedaba en el país tras la caída de la República, y esta es la cita: hemos vuelto los ojos en torno y nos hemos sentido como una monstruosa, una indescifrable apariencia, rodeada, sitiada por otras apariencias, tan incomprensibles, tan feroces, quizás tan desgraciadas como nosotros mismos. O nos hemos visto entre millones de cadáveres vivientes, pudriéndonos todos, y hemos gemido largamente en la noche, y no sabíamos a dónde vocear. Lejos de allí, otro poeta escribía antes de la desgracia: España, aparta de mí ese cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo que hacen, en cabestro, dos láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, perdón, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Bueno, esto es de, eh, perdón ahora que no recuerde. Bien, va.